Imagina por un momento que retrocedemos en el tiempo, pero no a la escena luminosa e higienizada que ves en las películas de Semana Santa o en las pinturas renacentistas donde todos tienen aureolas doradas y ropas impecables. Vamos a bajar al polvo, al olor a sudor y sangre de la Jerusalén del primer siglo, una ciudad que hervía bajo la tensión de la ocupación romana y el fanatismo religioso. Cuando miramos los registros de aquel tiempo, no los que fueron seleccionados a dedo por los concilios siglos después, sino los registros de aquellos que estuvieron allí, de aquellos que vieron al hombre de Nazaret caminar por las calles, la palabra que resonaba en los susurros temerosos no era Mesías, no era Salvador. La palabra que corría de boca en boca, con una mezcla de pavor y fascinación, era otra. Lo llamaban hechicero. Esto lo cambia todo, ¿no es así? La historia que la Iglesia construyó y protegió con hierro y fuego nos dice que Jesús fue rechazado porque era demasiado bueno para un mundo pecador, o porque los líderes religiosos tenían envidia de su santidad. Pero los textos rabínicos antiguos, aquellos que sobrevivieron en fragmentos escondidos y censurados por generaciones, cuentan una narrativa mucho más perturbadora y técnica. En el tratado Sanedrín 43a del Talmud babilónico, por ejemplo, no hay duda o metáfora. La acusación es quirúrgica, fría y legal. En la víspera de la Pascua, Yeshu fue colgado. Durante 40 días antes de la ejecución, un heraldo salió gritando: «Va a ser apedreado porque practicó hechicería, incitó y desvió a Israel. Detente y absorbe el peso de esa sentencia. Practicó hechicería». En el original hebreo, el término se refiere a kishuf, la manipulación de las fuerzas ocultas para alterar la realidad sin el permiso divino directo. Para la élite sacerdotal de la época, los milagros que Jesús operaba no eran vistos como fraudes o ilusiones ópticas. Ellos sabían que los ciegos volvían a ver. Ellos vieron a los paralíticos caminar. La cuestión nunca fue si él tenía poder. La terrible cuestión que mantenía a los fariseos despiertos por la noche, era de dónde venía ese poder, porque, en su visión, un profeta de Dios pide, suplica, se humilla para que el Creador intervenga. Pero un mago ordena. Y si analizamos fríamente la postura de Jesús en los evangelios, desnudándola de la capa teológica que añadieron después, ¿qué vemos? Vemos a un hombre que no pedía por favor a los cielos. Él hablaba con la tormenta como si fuera un general dando órdenes a un soldado. Él expulsaba demonios con la autoridad de quien conoce la jerarquía del mundo espiritual mejor que los propios espíritus. Él usaba saliva y tierra para curar, elementos que eran, en la época, ingredientes clásicos de la magia simpática popular y no de la liturgia del templo. Para un observador del siglo I, aquello no parecía religión, parecía tecné, parecía la aplicación práctica de un conocimiento prohibido, una ciencia oculta que permitía a un ser humano hackear las leyes de la naturaleza. Esta acusación de hechicería no era solo un insulto vacío lanzado al viento, era una categorización peligrosa. En el mundo antiguo, la magia era la tecnología suprema, pero también la amenaza suprema. Un hechicero era alguien que había robado el fuego de los dioses, alguien que había accedido a llaves que no deberían estar en manos mortales. Y aquí la trama se complica y nos empuja hacia el misterio central que estamos investigando. Si él tenía este conocimiento técnico, esta capacidad operativa de doblar la materia y el espíritu a su voluntad, ¿dónde aprendió eso? Un carpintero de Galilea, viviendo en una aldea polvorienta e irrelevante, no se despertaría simplemente un día sabiendo cómo transmutar la estructura molecular del agua en vino, o cómo suspender la gravedad para caminar sobre el mar. Todo arte exige un maestro, toda iniciación exige un templo, y es exactamente aquí donde la narrativa oficial comienza a presentar sus grietas más profundas. Nos dicen que él era solo el hijo del carpintero, pero los textos polémicos, como el infame Toledot Yeshu, la antibiografía de Jesús que circuló en el submundo judío medieval, sugieren que su linaje y formación fueron muy diferentes. Lo llaman Yeshu ben Pandera, insinuando un origen ilegítimo, fruto de una relación prohibida, lo que, en la mentalidad ocultista de la época, ya lo colocaba al margen de la sociedad, en el lugar exacto donde los grandes rebeldes y magos negros suelen nacer. El paria, el excluido.
aquel que no tiene nada que perder y, por tanto, se atreve a buscar el poder donde los justos tienen miedo de pisar. Esta visión de Jesús como un mago renegado nos obliga a confrontar una posibilidad incómoda, la de que la buena nueva tal vez fuera, en realidad, una nueva gnosis, un nuevo modo de operar la realidad que fue malinterpretado como religión. Cuando él decía, vosotros sois dioses, ¿será que estaba hablando poéticamente o estaba intentando enseñar a sus discípulos la misma tecnología espiritual que él dominaba? La acusación de que él desvió a Israel viene justamente de eso. Él estaba democratizando el acceso a lo sobrenatural, quitando el monopolio del milagro de las manos de los sacerdotes y entregándolo en las manos de los pescadores, de las prostitutas, de los marginados. Él estaba enseñando magia a las masas, y no hay crimen mayor contra el sistema establecido que liberar al pueblo a través del conocimiento oculto. Pero para enseñar, primero es preciso aprender, y la Judea de aquella época, con sus leyes rígidas y su Dios celoso, no era el lugar para aprender tales artes, para dominar los secretos de la vida y de la muerte, para aprender a invocar los nombres que hacen temblar a los ángeles y obedecer a los demonios. Era necesario ir más allá de la frontera. Era necesario ir a la tierra donde la magia no era solo una práctica, sino la propia respiración de la cultura, la tierra de las pirámides, de los papiros herméticos y de los dioses con cabezas de animales que guardaban los portales del Duat. Es hacia allá donde las miradas de los acusadores se volvían cuando veían a Jesús operar sus prodigios. Ellos no veían la mano de Jehová, ellos veían la sombra de Egipto. Y es curioso, casi una ironía cósmica, que la propia Biblia admita que él estuvo allí. De Egipto llamé a mi hijo, dice la profecía, pero el texto sagrado corre para traerlo de vuelta, como si quisiera borrar lo que sucedió en las orillas del Nilo. Pero nosotros no vamos a correr, nosotros nos vamos a quedar y mirar hacia ese abismo. Porque si la acusación de hechicería tiene algún fundamento, si su crimen fue traer a Israel una sabiduría extranjera y prohibida, entonces necesitamos entender qué fue exactamente lo que él fue a buscar a aquella cuna de misterios. La acusación está hecha, la sentencia fue dictada, pero la prueba del crimen, la prueba del crimen está escondida en un período de su vida que nadie quiere que examines de cerca. Si tú estás sintiendo un escalofrío en la espina dorsal, si esta perspectiva de un Jesús mago, guerrero espiritual y maestro de las artes prohibidas tiene más sentido para ti que la versión pasiva que te contaron en la escuela, quiero que dejes un comentario ahora, bien corto pero poderoso. Escribe solo, el velo se rasgó. Eso me indicará que has entendido la gravedad de lo que estamos discutiendo y que estás listo para cruzar el desierto conmigo. Porque ahora, con la acusación de hechicería resonando en nuestros oídos, necesitamos seguir sus pasos fuera de Tierra Santa. Necesitamos entrar en el vacío histórico, en aquel agujero negro de 18 años donde el niño desapareció y el maestro fue forjado. Lo que pasó en las arenas de Egipto no se quedó en Egipto, vino con él, grabado en el alma y, según algunas leyendas aterradoras, grabado en la propia carne. Imagina ahora que tienes en tus manos la biografía más importante jamás escrita, el libro que define el destino del alma humana, pero, al abrirlo, te das cuenta de que alguien arrancó violentamente las páginas del medio. Es exactamente eso lo que sucede cuando lees el Nuevo Testamento. Tenemos el nacimiento, la fuga desesperada de una familia perseguida, y de repente, un salto hacia un niño de 12 años discutiendo teología en el templo. Después de eso, oscuridad total, silencio absoluto. El telón cae, y solo se levanta 18 años después, cuando un hombre de 30 años surge en las orillas del río Jordán, listo para iniciar una revolución. ¿Qué pasó en ese intervalo? La Iglesia quiere que creas en la teoría del carpintero piadoso. Nos piden aceptar que Jesús pasó casi 2 décadas enteras en Nazaret, una aldea minúscula y sin importancia, lijando madera, arreglando mesas y viviendo una vida pacífica y doméstica, hasta que el llamado tocó su corazón. Pero seamos honestos mirando a los ojos de la lógica y de la historia. ¿Esta narrativa tiene algún sentido para ti? Mira al Jesús que reaparece a los 30 años. No habla como un campesino galileo. Él debate con la élite intelectual de los fariseos y los derrota en su propio juego. Él conoce los matices de la ley,
cita profecías oscuras, tiene una presencia escénica y una oratoria que sugieren una formación cosmopolita, refinada y profunda. Un hombre no adquiere esa sofisticación cerrando tablas en medio de la nada. La respuesta para ese vacío, para esos años perdidos, puede estar en el único viaje internacional que la Biblia admite que él hizo, la huida a Egipto. La narrativa oficial dice que la Sagrada Familia huyó hacia allá para escapar de la ira de Herodes, y regresó cuando el peligro pasó. Pero ¿y si el vínculo con Egipto nunca hubiera sido cortado? ¿Y si al llegar a la adolescencia, sintiendo ese fuego extraño que ardía en su pecho, aquella certeza de que él no era como los otros niños de Nazaret, hubiera decidido volver al único lugar en el mundo donde sus preguntas podrían ser respondidas? Necesitamos entender qué era Egipto en el primer siglo. No era solo un depósito de momias y pirámides antiguas. Era la universidad de la magia del mundo antiguo. Alejandría era el centro nervioso del conocimiento, un caldero hirviente donde la filosofía griega se mezclaba con el misticismo judío, y principalmente con la Heka, la magia ritualística egipcia, que ya tenía miles de años de práctica. Era una tierra donde los sacerdotes no solo oraban, ellos operaban. Tenían rituales para hacer llover, fórmulas para curar enfermedades que la medicina no tocaba, y encantamientos para abrir las puertas del inframundo y conversar con los muertos. Los textos apócrifos y las tradiciones esotéricas sugieren que Jesús no fue a Egipto como un turista, sino como un iniciado. Imagina al joven nazareno, sediento por comprender la naturaleza divina que pulsaba en sus venas, caminando entre las columnas de los templos de Heliópolis, o descendiendo a las criptas de Memphis. Allí, él no encontraría la religión rígida y legalista de Jerusalén, enfocada en sacrificios de animales y reglas de pureza. Él encontraría la alquimia espiritual. Él encontraría a los Therapeutae, una secta de sanadores místicos que usaban la imposición de manos, el soplo y la vibración sonora para restaurar el equilibrio de los cuerpos. ¿Te suena familiar? Es fascinante notar cómo Celso, el filósofo griego del siglo II que escribió un ataque feroz contra el cristianismo, no dice que Jesús era un fraude. Él dice algo mucho más revelador. Celso escribe que Jesús, siendo pobre, fue a Egipto a vender su fuerza de trabajo, y allí aprendió ciertas artes mágicas, de las cuales los egipcios se enorgullecían, y que al regresar, embriagado por el poder de esas artes, se proclamó Dios. Celso no dudaba de los milagros. Él solo identificaba la fuente técnica de ellos. Para los paganos cultos de la época, Jesús era un colega, un adepto que había ido a beber a la fuente primordial de la sabiduría hermética. Piensa en los milagros bajo esta nueva óptica. Cuando Jesús usa lodo, una mezcla de tierra y saliva, para curar a un ciego, él está replicando un gesto que los magos egipcios hacían para emular al dios Khnum, que moldeó a la humanidad en el torno de alfarero. Cuando él dice, Lázaro, sal fuera, está usando una fórmula de comando nigromántico, muy similar a los rituales de Osiris, para despertar a los adormecidos. Él no estaba improvisando, él estaba aplicando una ciencia sagrada que le tomó 18 años dominar. Él estaba trayendo a Judea una tecnología espiritual que era demasiado peligrosa para las masas, algo que los sacerdotes del Templo de Jerusalén guardaban bajo 7 llaves o ya habían olvidado completamente. Y es aquí donde la figura del carpintero se deshace para dar lugar a la figura del mago supremo. Egipto le dio las herramientas, le dio el conocimiento sobre los elementos, sobre la psicología de la creencia, sobre cómo canalizar la energía vital para alterar la materia. Pero había algo que Egipto no podía dar. Había un secreto final, una llave maestra que no estaba en las pirámides, sino que había sido robada y escondida en el corazón del propio judaísmo, en el lugar más sagrado e inaccesible de la tierra. Jesús volvió de Egipto transformado. Ya no era el niño que huyó de Herodes. Era un hombre con la mirada de quien vio el otro lado del velo. Tenía la técnica, tenía la osadía y tenía el poder, pero para completar su misión, para realizar lo imposible y convertirse en el maestro de maestros, necesitaba una cosa más. Necesitaba el nombre, no un nombre cualquiera, sino el nombre, aquel que según las leyendas fue usado para crear el universo y que estaba guardado bajo vigilancia mortal en el monte del templo. Lo que él hizo a continuación
según las leyendas prohibidas del Toledot Yeshu, es digno de una película de espionaje sobrenatural. Él no solo entró en Jerusalén para predicar, él entró para realizar el mayor robo metafísico de la historia. Él estaba a punto de invadir la casa de Dios para robar el propio poder de Dios. Si crees que la historia de la expulsión de los mercaderes del templo fue solo un acto de furia contra el comercio, prepárate. Lo que vamos a descubrir ahora cambia completamente la razón por la cual él entró en aquel lugar sagrado y lo que realmente salió cargando de allí. Si esta conexión con Egipto hace que las piezas del rompecabezas encajen en tu mente, si logras visualizar al joven Jesús estudiando papiros antiguos a la luz de antorchas en vez de solo orar, comenta aquí abajo la palabra iniciación. Quiero saber cuántos de nosotros estamos listos para aceptar que la sabiduría divina también exige estudio, sudor y el coraje de buscar la verdad donde quiera que esté escondida. Ahora que entendemos que Egipto le dio la técnica, necesitamos mirar hacia Jerusalén, porque la técnica por sí sola es como un arma sin munición. Puedes saber exactamente cómo apretar el gatillo, cómo apuntar y cómo disparar, pero si no tienes la pólvora, no pasa nada. Y la pólvora mística, la fuente de energía suprema que haría que los milagros ocurrieran a escala bíblica, no estaba en las pirámides. Estaba escondida en el lugar más vigilado, sagrado y terrible de la tierra, el Templo de Salomón. Aquí entramos en el corazón palpitante de las leyendas prohibidas judías, específicamente en el texto conocido como Toledot Yeshu. Ese manuscrito antiguo nos cuenta una historia de espionaje espiritual que haría que cualquier guión de Hollywood pareciera un juego de niños. Según esta tradición, Jesús no fue al templo solo para orar o debatir. Él fue allí para realizar una misión de infiltración. Su objetivo estaba localizado en el Sanctum Sanctorum, el Santo de los Santos, la cámara interna donde la presencia de Dios habitaba y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de Yom Kippur, bajo pena de muerte instantánea, si no estaba puro. ¿Qué había allí dentro que valía el riesgo de la propia vida? Dentro de esa cámara reposaba la piedra fundacional, la Eben Shetiyah. Según la mística hebrea, esa era la roca sobre la cual el mundo fue creado, la tapa que contenía las aguas del abismo, y grabado en esa piedra, por los propios dedos de los patriarcas, o tal vez por el rey David, estaba el Shem HaMeforash, el nombre inefable de Dios. No estamos hablando de la palabra Dios o Señor, estamos hablando del tetragramatón sagrado, el nombre de 72 letras, la fórmula vibratoria exacta que funcionaba como el código fuente de la realidad. La creencia era absoluta. Quien poseyera la pronunciación correcta y las llaves de ese nombre, tendría dominio total sobre la naturaleza. Podría resucitar muertos, curar leprosos en un abrir y cerrar de ojos, volar por los aires y comandar ángeles y demonios. Era el secreto supremo, la contraseña de administrador del universo. Los sabios de Israel sabían del peligro de este conocimiento. Por eso, crearon un sistema de seguridad que no dependía de guardias armados, sino de alta magia defensiva. La leyenda dice que, en la entrada del santuario, fueron colocados 2 leones de bronce, o en algunas versiones, perros de latón, que eran autómatas mágicos, movidos por hechicería cabalística. La función de estas bestias de metal no era atacar el cuerpo, sino la mente. Si alguien lograba entrar, leer el nombre e intentar salir con él grabado en la memoria, al pasar por los leones, ellos emitirían un rugido tan terrible, una frecuencia sonora tan disonante, que la mente del intruso sería instantáneamente borrada. El ladrón saldría del templo vivo, pero sin recordar nada de lo que había visto allí dentro. El secreto se autoprotegía. Ahora, visualiza la escena. Jesús, el iniciado que regresó de Egipto con la mente afilada por las artes herméticas, sabía exactamente a lo que se enfrentaba. Él sabía que no bastaba con leer el nombre. Necesitaba exportar el nombre fuera de la zona de seguridad. Necesitaba hackear el sistema de olvido de los leones de bronce. Es aquí donde la figura del Jesús histórico se funde con la del mago audaz. Él no respetó el límite impuesto por los sacerdotes. Él vio aquel poder encerrado, accesible solo a una élite corrupta, y decidió que aquel poder pertenecía al mundo. Él se infiltró en el santuario. Imagina el silencio pesado,
El olor a incienso antiguo, la penumbra rota solo por el brillo de la menorá, se acerca a la piedra fundacional. Sus ojos recorren las letras hebreas antiguas, descifrando la secuencia prohibida que hace temblar la tierra. Él tiene el nombre, el poder está allí, flotando delante de él. Pero sabe que, en el momento en que dé la espalda y camine hacia la salida, los guardianes de bronce rugirán, y su mente quedará limpia como una pizarra en blanco. Todo el esfuerzo será en vano. La mayoría de los hombres se habría rendido allí, o habría intentado confiar solo en la propia memoria y fallado, como tantos otros supuestamente fallaron antes que él. Pero Jesús tenía un plan visceral, sangriento y dolorosamente genial, que unía la magia aprendida en el Nilo, con la oportunidad única de estar frente al altar de Dios. Él no iba a confiar en su mente, iba a usar su propio cuerpo como un pergamino vivo. Lo que él hizo a continuación es, tal vez, el momento más impactante de esta narrativa oculta. Es el punto donde la santidad se mezcla con la hechicería de sangre, donde el sacrificio personal se convierte en la llave para el poder absoluto. Él miró a los leones de bronce, miró el nombre sagrado y sacó un cuchillo, o tal vez un fragmento afilado de piedra. Él sabía que la única manera de sacar el secreto de allí era esconderlo donde los leones no podían ver, dentro de sí mismo, pero no en la mente, en la carne. Si estás logrando visualizar esta escena tensa, el silencio antes del rugido de los leones, y la determinación en los ojos de un hombre dispuesto a todo por el poder de transformar el mundo, comenta aquí abajo la palabra, el nombre. Vamos a ver quién está siguiendo cada paso de esta invasión a lo sagrado. Aquí estamos nosotros, ante el momento más visceral y chocante de esta narrativa oculta. Si tienes estómago débil, respira hondo ahora, porque lo que el Toledot Yeshu describe no es un acto de fe suave, es un procedimiento quirúrgico de autopreservación mágica, ejecutado con la frialdad de un maestro y la tolerancia al dolor de un guerrero. Jesús estaba solo en el Sanctum Sanctorum, rodeado por el silencio opresor de la divinidad, sosteniendo un pequeño pedazo de pergamino donde acababa de escribir, apresuradamente, el Shem HaMeforash, la secuencia de letras prohibidas que componían el nombre de Dios. Él sabía que no podía confiar en la propia mente. Los leones de bronce en la salida, aquellos autómatas guardianes, barrerían su memoria tan pronto como él cruzara el umbral. La única manera de contrabandear el secreto hacia fuera de allí era transformando su propio cuerpo en una caja fuerte. Sin dudar, tomó la hoja que había escondido en sus vestiduras. No apuntó al brazo o a la mano, lugares visibles. Apuntó al muslo, una región simbólica en las escrituras, ligada a juramentos y fuerza vital. Imagina la escena, iluminada solo por la penumbra del templo, el metal rasgando la piel, la sangre caliente comenzando a brotar, el dolor punzante que haría gritar a cualquier hombre común y alertar a los guardias. Pero él permaneció en silencio. Con los dientes apretados, profundizó el corte hasta llegar al músculo, abriendo una cavidad en la propia carne viva. Y fue allí, dentro de esa herida abierta, sumergido en su propia sangre, donde insertó el pergamino enrollado, conteniendo el nombre inefable. No fue un milagro de luz, fue un ritual de sangre. Él cosió la piel sobre el pergamino, sellando el conocimiento divino dentro de su biología humana. Literalmente, en aquel momento, el verbo se hizo carne, pero de una manera mucho más literal y grotesca de lo que la teología nos enseñó. Con la pierna latiendo, el cuerpo en shock y el secreto enterrado bajo la piel, se levantó, limpió la sangre del suelo para no dejar rastros y caminó hacia la salida. Al pasar por las grandes puertas, el sistema de defensa del templo fue activado. Los leones de bronce rugieron. La frecuencia mística golpeó a Jesús con fuerza total, y funcionó. Su mente se quedó en blanco. Las letras del nombre, la pronunciación, los secretos del universo que acababa de leer, todo desapareció de su conciencia instantáneamente. Él salió del templo tambaleándose, pálido, tal vez pareciendo solo un devoto más sobrecargado por la santidad del lugar. Para los sacerdotes que lo vieron salir, él era solo un hombre común. Él no recordaba nada. El secreto estaba seguro, o así parecía, pero la magia de Jesús no dependía de la memoria, dependía de la estrategia. Él dejó Jerusalén, cargando aquella cicatriz pulsante en el muslo,
un dolor constante que servía como un recordatorio físico de que algo estaba escondido allí. Viajó de vuelta a Galilea, lejos de los ojos vigilantes del Sanedrín y de los leones mágicos. Y fue en la seguridad de su tierra natal, tal vez en una caverna aislada o en un cuarto cerrado, donde el segundo acto de este ritual sucedió. Él miró la cicatriz, sabía lo que necesitaba hacer. Una vez más, la hoja. Una vez más, el dolor. Reabrió su propia carne, cortando los puntos que él mismo había hecho. La sangre corrió nuevamente, pero esta vez, junto con ella, emergió el pequeño pergamino, intacto, protegido por la propia vitalidad del mago. Jesús desenrolló el papel manchado de rojo. Sus ojos recorrieron las letras nuevamente, y allí, lejos de los guardianes, lejos del olvido forzado, leyó el nombre. La memoria volvió como un torrente. El poder fue restaurado. Ahora, él no solo sabía el nombre, él poseía el nombre. Había hackeado el sistema de seguridad más impenetrable del mundo antiguo. Tenía en sus manos la contraseña de administrador de la creación. A partir de aquel momento, ya no era solo un iniciado o un estudiante de las artes egipcias. Era un portador del poder supremo. El sufrimiento de la carne fue el precio pagado por el dominio del espíritu. Esta narrativa cambia completamente la forma en que vemos la figura de Cristo. No vemos a un Dios que chasquea los dedos y altera la realidad, porque es su naturaleza. Vemos a un hombre que pagó con su propio dolor para obtener el conocimiento necesario para liberar a la humanidad, o para dominarla, dependiendo de quién cuente la historia. Él se convirtió en un receptáculo vivo de un poder que estaba prohibido a los hombres, y ahora, con el nombre grabado en la mente y el pergamino guardado, estaba listo. Los ciegos, los muertos, las tormentas, nada de eso sería un desafío. La magia estaba activada. Es perturbador, lo sé, imaginar a Jesús con un cuchillo en la mano, automutilándose para robar un secreto de Dios. Pero piensa en la determinación necesaria para eso. Piensa en el nivel de compromiso con la misión. Si esta leyenda tiene un fondo de verdad, nos muestra a un Jesús mucho más humano, vulnerable, y al mismo tiempo, terriblemente más poderoso que la versión suave de las escuelas dominicales. Él sangró para tener el poder de curar. Ahora, mira los milagros que conocemos tan bien. Caminar sobre las aguas, multiplicar panes, resucitar a Lázaro. Bajo la luz de esta nueva revelación, esos actos dejan de ser misterios de la fe y pasan a ser algo mucho más tangible. Se convierten en aplicaciones prácticas del nombre que él robó. Y es exactamente eso lo que vamos a disecar a continuación, cómo cada milagro famoso puede ser explicado no como una intervención divina aleatoria, sino como el uso calculado de una tecnología espiritual específica que él ahora controlaba totalmente. Si tú puedes sentir el peso de este sacrificio, la intensidad de alguien que rasga la propia piel en busca de conocimiento, deja un comentario con la frase «sangre y tinta». Esto me mostrará que has entendido que, en la historia de la magia no existe poder sin precio. Ahora que la herida en el muslo cicatrizó y el nombre inefable pulsa en la memoria de Jesús como una brasa viva, necesitamos mirar lo que sucede a continuación, no con los ojos de la fe infantil que ve solo maravillas inexplicables, sino con la mirada analítica del ocultismo. Si él realmente poseía el código fuente de la creación, aquel saber robado del templo, y la técnica ritualística aprendida en Egipto, entonces lo que llamamos milagros dejan de ser intervenciones divinas aleatorias y pasan a ser demostraciones de Tecné, alta tecnología espiritual aplicada. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de los momentos más icónicos, el caminar sobre las aguas. La Biblia describe la escena, noche de tormenta, los discípulos aterrorizados en el barco, y de repente, una figura se acerca flotando sobre las olas revueltas. La Iglesia llama a esto dominio sobre la naturaleza, pero un iniciado egipcio llamaría a esto control elemental. En los templos del Nilo, existían rituales específicos dedicados a Sobek y Hapi, dioses de las aguas, donde sacerdotes alegaban alterar la densidad de la materia o crear ilusiones colectivas tan poderosas que se volvían tangibles. Cuando Jesús pisa en el agua y no se hunde, no está solo desafiando la gravedad, está manipulando la estructura atómica del líquido bajo sus pies.
usando la vibración del nombre para solidificar lo que es fluido. Él no está orando para que el agua lo sostenga, está ordenando que el agua obedezca. ¿Percibes la diferencia? Es la postura de un mago, de alguien que conoce las leyes ocultas de la física mejor que la propia naturaleza. Y entonces tenemos algo aún más sombrío y complejo: la resurrección de Lázaro. Si somos brutalmente honestos y desnudamos la escena de su romanticismo, lo que vemos allí es un acto clásico y prohibido de nigromancia. La ley de Moisés era clara y severa: no consultaréis a los muertos. Pero Jesús va más allá de consultar. Él trae a uno de vuelta y repara en los detalles técnicos. Espera 4 días. ¿Por qué 4? Porque en la tradición judía, el alma ronda el cuerpo por 3 días antes de partir definitivamente. En el 4.º día, la muerte es absoluta. La descomposición comienza. Marta, la hermana, incluso avisa: Señor, ya huele mal. A Jesús no le importa el olor de la muerte porque Él no va a hacer una cura. Él va a hacer una evocación. Él va hasta la tumba, el útero de la tierra, ordena que la piedra sea removida y grita: Lázaro, sal fuera. Eso no es un pedido gentil, es un comando imperativo. Él está usando la autoridad del Shem HaMeforash para tirar de un alma a la fuerza desde el Sheol, el mundo de los muertos, y reanclarla en un cuerpo en descomposición. Es una operación de altísima complejidad mágica, algo que desafía el ciclo natural de vida y muerte. A los ojos de los fariseos, aquello no era santidad. Era la prueba definitiva de que él estaba operando con fuerzas que ningún hombre debería tocar. Y eso nos lleva a la acusación más pesada que lanzaron contra él, la de que expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Vamos a analizar los exorcismos de Jesús bajo la óptica de la goesia, el arte de evocar y controlar espíritus. Cuando encuentra al endemoniado gadareno, aquel poseído por una legión, él no solo expulsa a las entidades, él negocia con ellas. Los demonios lo reconocen inmediatamente. ¿Qué tenemos contigo, Hijo del Altísimo? Saben que tiene autoridad y le ruegan no ser enviados al abismo, pidiendo entrar en una manada de cerdos. Jesús permite. Él autoriza la transmigración de los espíritus hacia los animales. Esto es pura magia ceremonial. El mago tiene autoridad jerárquica sobre el espíritu, conoce su naturaleza y dirige su energía hacia otro receptáculo. Él no está luchando contra el demonio, él está gestionando al demonio. Para los observadores de la época, ver a un hombre dar órdenes a espíritus inmundos y ser obedecido instantáneamente solo podía significar 2 cosas: o era el propio Dios, o era un hechicero supremo que había hecho pactos con jerarquías infernales tan altas que los demonios menores temblaban ante él. La línea que separa el milagro de la magia es solo una cuestión de quién está contando la historia. Para los discípulos, era la gracia divina. Para el Talmud y los críticos paganos, era hechicería peligrosa. Pero el hecho innegable es, él tenía el control. Él no era un canal pasivo, era un operador activo. Y conforme su fama crecía, también crecía el miedo de aquellos que guardaban las leyes antiguas. Ellos veían a un hombre que caminaba sobre el abismo, que traía muertos de vuelta y que conversaba con legiones infernales como si fueran subordinados. Ellos sabían que no podían dejar que esto continuara. No era solo sobre teología, era sobre poder. Si un hombre solo podía hacer todo esto, ¿qué pasaría si enseñara a otros a hacer lo mismo? Y él estaba enseñando. Pero hay un episodio específico, un relato perturbador encontrado en el Evangelio de la infancia de Tomás, que nos muestra que este poder no era solo luz y amor. Desde niño, esa fuerza bruta y, a veces, letal, ya se manifestaba en él de formas que la Iglesia moderna prefiere esconder a toda costa. Si estás comenzando a ver los milagros no como cuentos de hadas, sino como operaciones de una ciencia oculta perdida, comenta aquí abajo la palabra nigromancia. Quiero saber si tienes el coraje de llamar a las cosas por el nombre que tenían en las sombras de la antigüedad. Si pensaste que la resurrección de Lázaro o los exorcismos eran intensos, prepárate, pues vamos a entrar ahora en un terreno que la Iglesia Católica trabajó incansablemente para enterrar. La imagen que nos venden del niño Jesús es siempre dulce, un niño rubio, de ojos azules, obediente, ayudando a José en la carpintería y sonriendo a los pajaritos. Pero existe un documento, un texto apócrifo fechado en el II siglo, llamado el Evangelio de la infancia de Tomás.
que nos muestra un retrato radicalmente opuesto. En esos pergaminos, el joven Jesús no es un santo en miniatura, es una fuerza de la naturaleza volátil, peligrosa y a veces letal. Imagina a un niño que posee el poder de un dios, pero la madurez emocional de un niño de 5 años. Es exactamente eso lo que este evangelio describe. Un joven mago probando sus límites, sin ningún filtro moral. El texto cuenta que, en un sábado, día sagrado de descanso, el niño Jesús estaba jugando en el lodo cerca de un riachuelo. Moldeó 12 gorriones de barro. Cuando un anciano judío lo reprendió por trabajar en sábado, Jesús no pidió disculpas. Simplemente dio palmadas y gritó a los muñecos de barro, «Id», y ante los ojos aterrorizados de los testigos, el barro cobró vida, plumas y aliento, y los pájaros volaron cantando. Esto suena bonito, poético, pero, bajo la óptica del ocultismo, esto es creación de gólems, es la alquimia suprema, insuflar vida en la materia inanimada. Es el tipo de poder que solo el Creador debería tener. Pero si Él podía dar la vida, este texto nos muestra que también podía quitarla con la misma facilidad, y por motivos banales. Hay un relato perturbador donde otro niño, hijo del escriba Anás, irrita a Jesús al dispersar el agua que él había represado para jugar. La reacción del pequeño nazareno no fue ofrecer la otra mejilla. El texto dice que Jesús se llenó de furia y dijo, «Tú también te secarás como un árbol, y no tendrás raíz, ni hojas, ni fruto». E instantáneamente el niño se marchitó y quedó paralizado, seco allí mismo. En otro episodio, un niño corriendo choca con el hombro de Jesús accidentalmente. Irritado con el empujón, Jesús se gira y dice, «No continuarás tu camino». Y el niño cae muerto al suelo. Piensa en el terror de aquella comunidad. Los padres de los otros niños van hasta José, desesperados, y dicen, «Tú no puedes vivir en esta villa con este niño. Enséñalo a bendecir y no a maldecir, pues mata a nuestros hijos con sus palabras». Esto no es la historia de un Mesías amoroso, es la historia de un prodigio aterrador, un niño con un arma cargada en la boca, que aún no ha aprendido el seguro. Estos relatos, aunque excluidos de la Biblia canónica, refuerzan la tesis de que el poder de Jesús era una fuerza, una energía bruta, que podía ser usada tanto para la cura como para la destrucción. No había una santidad automática, había un poder avasallador que necesitaba ser domado. Para los críticos antiguos, como los filósofos paganos, estas historias de infancia eran la prueba de que Él no era un Dios encarnado, sino un ser humano que nació con una aptitud sobrenatural para la magia, una aptitud que, si no fuera controlada, podría destruir todo a su alrededor. Esta volatilidad, este comportamiento errático y poderoso, levantaba sospechas sobre su verdadero origen. Si no actuaba como un ángel, sino como un hechicero temperamental, ¿de dónde venía? ¿Quién era su verdadero padre? Y es aquí donde la historia sale de los milagros y entra en el chisme histórico más corrosivo de la antigüedad. Porque mientras los cristianos hablaban de un nacimiento virginal, los enemigos de Jesús tenían un nombre muy específico para su padre, un nombre romano, un nombre que transformaría al Hijo de Dios en el hijo de un soldado. Si esta versión de un Jesús niño, capaz de crear vida y quitar vida en un chasquido de dedos, te chocó o te hizo ver la historia con otros ojos, comenta aquí abajo la frase, poder sin filtro. Quiero saber quién está listo para aceptar que la divinidad también puede ser peligrosa. Mientras los evangelios apócrifos pintan un cuadro aterrador de un niño prodigio que jugaba con la vida y la muerte, los historiadores paganos y los detractores judíos de la época miraban a esa misma figura y hacían una pregunta mucho más terrenal y peligrosa. ¿De dónde viene? La respuesta oficial de la Iglesia, la del nacimiento virginal por el Espíritu Santo, era vista por muchos intelectuales de la antigüedad no como un misterio de fe, sino como una cobertura conveniente para un escándalo biológico. Aquí entra en escena una de las voces más críticas y fascinantes del segundo siglo, el filósofo griego Celso. Él no era un teólogo cristiano. Era un observador escéptico, un hombre que conversaba con judíos contemporáneos a los apóstoles y que registró la versión de las calles sobre el origen de Jesús en su obra El discurso verdadero. Celso no mide palabras. Escribe categóricamente que la historia de la Virgen
Era una fábula inventada para esconder una realidad humillante. María, una campesina pobre, habría sido expulsada de casa por el carpintero, su marido, tras ser condenada por adulterio. ¿Y quién sería el padre? No el Espíritu Santo, sino un soldado romano llamado Pantera. Esta acusación, que resuena también en pasajes cifrados del Talmud bajo el nombre Yeshu ben Pandera, cambia completamente la gravedad de la situación. Si Jesús fuese hijo de un legionario romano con una mujer judía, sería, a los ojos de la sociedad de Judea, un mamzer, un bastardo, un paria, alguien socialmente impuro y sin derechos de herencia o linaje sacerdotal. Nacería marcado por la exclusión, pero es aquí donde la narrativa de Celso se vuelve brillante y se conecta perfectamente con la tesis del Jesús mago. Celso argumenta que fue justamente esa pobreza extrema y esa vergüenza social lo que empujó al joven Jesús hacia Egipto. No fue allá en una peregrinación espiritual, fue allá porque necesitaba sobrevivir. Fue, en las palabras del filósofo, a vender su fuerza de trabajo. Imagina la escena, un joven excluido de su propia comunidad, cargando el estigma de un origen ilegítimo, llegando a la metrópolis de Alejandría. No tenía nada, no tenía nombre, no tenía tierras, no tenía la protección de un clan. Lo que tenía era ambición y una inteligencia feroz. Y en Egipto, la única moneda que podía elevar a un hombre de la nada al estatus de Dios era el conocimiento oculto. Celso afirma textualmente que fue allí, entre los trabajos manuales y la convivencia con los sacerdotes del submundo, donde Jesús aprendió ciertas artes mágicas, de las cuales los egipcios se enorgullecían. Percibe el cambio de perspectiva. La magia aquí no es solo un poder místico, es una herramienta de ascenso social, es el arma del oprimido. Jesús habría aprendido a dominar la naturaleza porque la sociedad no le permitía dominar nada más. Según esta visión pagana, cuando regresa a Galilea, no vuelve como un humilde carpintero. Vuelve, en las palabras de Celso, embriagado por el poder de esas artes, y es gracias a ese poder técnico, a esa hechicería adquirida, que se autoproclama Dios. Los milagros, entonces, serían la prueba de su competencia mágica, su diploma traído de Egipto, restregado en la cara de aquellos que lo despreciaron por ser hijo de un soldado. Esta teoría del hijo de Pantera transforma a Jesús en un arquetipo clásico del mago, el outsider, el rechazado que se sumerge en las tinieblas del conocimiento prohibido para volver más poderoso que los reyes y sacerdotes que lo juzgaron. Él hackeó la jerarquía social usando la magia, y eso, para las autoridades de Jerusalén, era mucho más aterrador que un simple predicador hereje. Estaban lidiando con alguien que no tenía nada que perder y que tenía el poder de Egipto en las manos. Esta combinación explosiva, la acusación de bastardía romana sumada a la práctica de magia extranjera, formó la base perfecta para el proceso legal que lo llevaría a la muerte. No fue un malentendido religioso, fue un juicio criminal basado en leyes muy específicas contra la hechicería. Y es hacia ese tribunal sangriento a donde vamos ahora, para entender por qué, bajo la óptica de la ley mosaica, la crucifixión no fue un error, sino la única sentencia posible para un hechicero. Si esta versión histórica de un Jesús que usó la magia para superar el rechazo social tiene sentido para ti, o si la idea del hijo de Pantera te hizo pensar, deja un comentario con la palabra origen. Vamos a ver quién está dispuesto a mirar al pasado sin las lentes de la tradición. Olvida por un momento la imagen popular de Poncio Pilato lavándose las manos. La verdadera batalla jurídica, aquella que decidió el destino de Jesús bajo la óptica espiritual, no sucedió en el tribunal romano, sino en las cámaras de piedra fría del Sanedrín, el Consejo Supremo de Jueces de Israel. La historia cristiana pinta a Caifás y a los sacerdotes como villanos movidos por envidia mezquina, pero si miramos a través de las lentes de la ley mosaica y de las acusaciones de hechicería que ya circulaban, su comportamiento gana una lógica aterradora. Ellos no estaban solo persiguiendo a un rival político, creían estar protegiendo la propia alma de Israel contra un peligro existencial llamado Mesit. Mesit es un término jurídico hebreo gravísimo, encontrado en Deuteronomio, capítulo 13. Se refiere al seductor o instigador. La ley describe a un profeta o soñador
que realiza señales y prodigios reales. Nota bien, la ley admite que los milagros suceden, pero que usa esos milagros para desviar al pueblo de la estricta observancia de la Torá. La sentencia bíblica para un Mesid no es la prisión ni el exilio, es la muerte, y la muerte debe ser pública, implacable, para que todo Israel oiga y tema. Cuando Jesús fue arrastrado ante el sumo sacerdote, la acusación de blasfemia, decirse hijo de Dios, fue lo que ganó los titulares de la historia. Pero entre bastidores, lo que realmente aterrorizaba a los jueces era la acusación de Kishuf, hechicería. Ellos tenían testigos de los milagros, sabían que había resucitado muertos y controlado tormentas. Pero, en la visión del Sanedrín, él no hacía eso en nombre de IHWH, el Dios de Israel, sino a través del nombre robado del templo y de las técnicas aprendidas en Egipto. Para los fariseos, Jesús era el ejemplo clásico de un hechicero que usa poderes reales para validar una teología herética. Curaba en sábado rompiendo la ley, tocaba a leprosos y cadáveres, ignorando las leyes de pureza. Decía que el templo sería destruido. A los ojos de la ortodoxia, cada milagro que hacía no era una prueba de su divinidad, sino una prueba de su criminalidad mágica. Él estaba hechizando al pueblo. La multitud que lo seguía no lo hacía por libre albedrío racional, sino porque estaba seducida por el espectáculo sobrenatural, atrapada en una red de encanto lanzada por un mago poderoso. El Talmud, siglos después, no intenta esconder esto. En Sanhedrin 43a, la justificación para la ejecución es cristalina. Yeshú fue colgado porque practicó hechicería e incitó y desvió a Israel. Percibe el lenguaje jurídico. Practicó hechicería, la técnica, y desvió, el efecto social. Para los jueces, ellos no estaban matando al Mesías, estaban eliminando un virus espiritual. Creían que, si no lo detenían, la ira de Dios caería sobre la nación entera por permitir que la magia negra floreciera en Tierra Santa. Imagina la tensión en la sala del juicio. Jesús, en silencio, tal vez con la cicatriz en el muslo pulsando, delante de hombres que conocían las profecías, pero que también conocían los peligros de la magia prohibida. Cuando Caifás rasga sus propias vestiduras, no es solo un teatro de indignación, es un acto de horror ante alguien que, en su visión, hackeó el sistema divino y estaba usando el poder de Dios contra la ley de Dios. El juicio fue rápido porque el miedo era urgente. Un hechicero de ese calibre no podía ser mantenido en una celda. Las cadenas no lo sostendrían. Él necesitaba ser cortado de la tierra de los vivientes. La crucifixión, entonces, gana un nuevo significado macabro. La ley judía prescribía el apedreamiento, pero la exposición en el madero, maldito es todo aquel que sea colgado en el madero, servía como un contrahechizo final. Era una forma de exhibir públicamente que su magia había fallado. Que el hijo de Pantera, el iniciado de Egipto, el ladrón del nombre, estaba ahora desnudo, sangrando e impotente ante la gravedad y la muerte. Era un intento desesperado del establishment religioso de romper el encanto que él había lanzado sobre las masas. Ellos creían que estaban cumpliendo la ley, creían que estaban salvando a Israel de un Mesías, pero lo que no calcularon, lo que ningún libro de leyes podría prever, es que la muerte del mago no encerraría la magia. Al contrario, la liberaría de una forma que ellos jamás podrían contener. Sin embargo, antes de llegar al desenlace, necesitamos hacer una pregunta filosófica que flota en el aire como humo de incienso. Si Moisés abrió el mar rojo y fue llamado profeta, y Jesús caminó sobre el mar y fue llamado mago, ¿dónde exactamente está la línea que separa al santo del hechicero? Esa frontera es más tenue de lo que imaginas, y es en ella donde vamos a caminar ahora, explorando la peligrosa distinción entre la teurgia, la magia divina, y la goesia, y por qué la historia decide quién es héroe y quién es villano basada solo en quién vence al final. Si tú puedes ver la lógica fría y terrible detrás del juicio, si entiendes que para ellos aquello era una defensa contra las tinieblas, deja un comentario con la palabra juicio. Quiero saber quién aquí tiene el coraje de mirar a la historia por los ojos de los acusadores. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y encarar la hipocresía histórica de frente. Si tomas la Biblia y lees el Antiguo Testamento sin el filtro de la religión, ¿qué ves?
Ves a Moisés extendiendo un bastón para dividir un océano por la mitad. Ves a Elías invocando fuego del cielo para consumir un altar empapado de agua. Ves a Eliseo haciendo flotar un hacha de hierro en el agua. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia técnica entre dividir el Mar Rojo y caminar sobre el mar de Galilea? ¿Cuál es la diferencia entre hacer flotar un hacha y multiplicar panes? La respuesta corta y brutal es: ninguna. La mecánica es idéntica. En ambos casos, un individuo utiliza una autoridad espiritual y palabras de poder para suspender las leyes de la física. Sin embargo, Moisés es reverenciado como el mayor de los profetas, el libertador, el hombre de Dios. Jesús, por los mismos actos, fue arrastrado a un tribunal y condenado como hechicero. ¿Por qué esa dualidad? ¿Dónde está la línea que separa al santo del mago, el milagro de la maldición? Esa frontera invisible es lo que los estudiosos del ocultismo llaman la distinción entre teurgia y goesia. La teurgia, o alta magia, es la práctica de invocar fuerzas divinas para elevar el alma y cumplir la voluntad del Creador. Es la magia autorizada, hecha dentro del sistema, con la licencia de Dios. Moisés, según la tradición judía, actuaba bajo comando directo. Él era un funcionario del cielo. En cambio, la goesia, o baja magia, es el uso de esas mismas fuerzas para propósitos personales, terrenales, o, y aquí está el punto crucial, sin la debida autorización sacerdotal. El crimen de Jesús, a los ojos del Sanedrín, no fue realizar lo imposible. Su crimen fue actuar como un freelancer espiritual. Él no pidió permiso al sumo sacerdote, no realizó sus rituales dentro del templo. Él operó en las calles, en los montes, en los barcos. Él democratizó el acceso al poder. Cuando curaba en sábado, estaba diciendo que su autoridad mágica estaba por encima de la ley mosaica. Eso, para la estructura religiosa, es la definición de magia negra, poder sin sumisión. Es fascinante notar que, en el arte paleocristiano, las pinturas hechas por los primeros cristianos en las catacumbas de Roma, Jesús muchas veces no es retratado haciendo la señal de la cruz o bendiciendo con la mano. Él es retratado sosteniendo una varita. Sí, una varita mágica. Al resucitar a Lázaro o transformar agua en vino, las imágenes más antiguas muestran al nazareno empuñando un bastón, tal como Moisés, o tal como un mago egipcio. Los primeros seguidores sabían que había un componente técnico allí. No tenían vergüenza de la magia, solo creían que su magia era superior a la de los otros. Y si profundizamos aún más, llegamos al ritual central del cristianismo, la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Analiza esto con frialdad antropológica. Si un chamán en una tribu distante, o un nigromante en una cripta, dijera, beban esta sangre para tener la vida eterna, nosotros llamaríamos a esto ritual de magia simpática, tal vez incluso canibalismo ritualístico simbólico. Es un pacto de sangre, es la transferencia de vitalidad de una entidad, el Dios, a los participantes a través de la ingestión de la materia sagrada. Esto es pura alquimia, la transubstanciación, la idea de que el pan se vuelve carne y el vino se vuelve sangre, es por definición un acto mágico. Es la alteración de la sustancia de la realidad a través de palabras de poder. La Iglesia Católica, en el fondo, puede ser vista como la mayor y más exitosa orden mágica de la historia, que monopolizó los rituales, eliminó la competencia, llamándolos herejes o brujos, e institucionalizó la magia bajo el nombre de sacramento. Entonces, la línea que separa a Jesús, el mago de Jesús, el Hijo de Dios, no está en los actos en sí, sino en la narrativa de quien detenta el poder. Milagro es la magia que nuestro lado hace. Hechicería es el milagro que hace el lado de ellos. Cuando Jesús fue acusado de usar el poder de Belcebú, respondió con lógica: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Pero la acusación persistió porque el miedo de los sacerdotes no era al diablo, era a la pérdida de control. Un hombre que enseña que el reino de Dios está dentro de vosotros, está diciendo, en otras palabras, que cada ser humano es un templo, y cada mente es un laboratorio mágico en potencia. Él estaba volviendo obsoletos a los sacerdotes, y tal vez ese sea el secreto más peligroso que trajo de Egipto o robó del templo. No solo el poder de alterar la materia,
sino la revelación de que la divinidad no es un señor feudal sentado en las nubes, sino una fuerza accesible, una energía que puede ser canalizada por cualquiera que tenga el coraje y la técnica para acceder a ella. Él no fue crucificado porque era bueno, fue crucificado porque era peligroso. Él estaba entregando el fuego de los dioses a los mortales, y como Prometeo, tuvo que ser encadenado a la roca o al madero para que el orden fuera restaurado. Pero el orden no fue restaurado. La magia se filtró. Y ahora, mirando hacia atrás a los siglos de historia, a las catedrales construidas sobre templos paganos, a los ritos que imitan misterios antiguos, somos forzados a preguntarnos, ¿quién venció al final? ¿El Sanedrín que intentó borrar al hechicero? ¿O el mago supremo que transformó su propia muerte en el mayor ritual de inmortalidad que el mundo haya visto? Estamos llegando al final de nuestro viaje, pero la conclusión que nos aguarda no es un punto final, es una puerta abierta. Porque si Jesús era de hecho un maestro de las artes ocultas, entonces su mensaje no fue «creed en mí», sino «haced lo que yo hago». Y es con esta posibilidad perturbadora, la de que las llaves del reino aún están escondidas en algún lugar, esperando por el próximo buscador valiente, que necesitamos cerrar esta investigación. Si tú logras ver a través de las etiquetas, si percibes que santo y mago son solo credenciales diferentes para el mismo operador de la realidad, deja un comentario con la frase «la varita rota». Vamos a ver quién entiende la simbología oculta detrás de la historia. Llegamos al final de este descenso al abismo histórico, y la pregunta que inició nuestro viaje aún flota en el aire, más pesada que nunca. ¿Jesús fue el Hijo de Dios encarnado o el mago supremo que hackeó la realidad? Tal vez, solo tal vez, esa distinción sea irrelevante. Si la magia es el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad, entonces no hubo mago mayor que aquel carpintero de Galilea. Él no solo transmutó agua en vino, él transmutó la historia humana. Él tomó un imperio romano brutal y lo hizo arrodillarse ante una cruz de madera. Él tomó el tiempo y lo dividió en antes y después de él, ya sea usando la jeca egipcia, el nombre inefable robado del templo, o la pura autoridad divina. El resultado final es innegable. Él abrió una grieta en el velo que separa nuestro mundo del mundo invisible. Y, lo más perturbador de todo, Él no cerró esa grieta cuando partió. Sus últimas palabras para sus iniciados no fueron solo de consuelo, fueron de desafío técnico. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y otras mayores hará. Eso no suena como una despedida religiosa, eso suena como un paso de testigo. Eso suena como un maestro diciendo a sus aprendices que la tecnología espiritual fue transferida y que ahora les toca a ellos y a nosotros operarla. La acusación de hechicería, el miedo del Sanedrín, los leones de bronce, la cicatriz en el muslo, todo eso apunta a una verdad que las instituciones intentaron sofocar. El poder está disponible. Las llaves del reino no fueron llevadas al cielo, fueron dejadas aquí, escondidas en parábolas, enterradas en metáforas y codificadas en rituales que repetimos sin entender. Si Jesús fue de hecho un operador de las artes ocultas, entonces los grimorios medievales que la Iglesia tanto persiguió, libros que prometen controlar ángeles y demonios, curar enfermedades y revelar el futuro, tal vez no sean invenciones de mentes delirantes. Tal vez sean intentos desesperados de reconstruir la ciencia perdida que él dominaba. Tal vez el Shem HaMeforash aún esté esperando ser pronunciado por alguien que tenga el coraje de soportar la vibración. Tú ahora cargas esta duda, esta semilla de misterio. Ya no ves los milagros como magia de escenario, sino como pistas de un sistema operativo oculto. Pero la pregunta que queda es, si esas llaves existen, ¿a dónde fueron a parar? ¿Quién guardó los secretos técnicos de la magia salomónica y cristiana después de que el maestro partió? En el próximo video, no vamos a teorizar solamente, vamos a abrir uno de esos manuales prohibidos. Vamos a analizar el grimorio, que dice contener las fórmulas exactas que los reyes y papas usaron en secreto mientras prohibían al pueblo leer. Si quieres dar el próximo paso y ver las instrucciones prácticas que la historia intentó quemar, asegúrate de estar suscrito y con la campana activada. La verdad está ahí fuera, pero las llaves están escondidas donde nadie se atreve a buscar.
Hasta la próxima, buscadores de lo oculto. Si tú llegaste hasta este segundo final, sabe que esto no es coincidencia. La mayoría de las personas ya cerró el video, asustada u ofendida, prefiriendo la seguridad de la mentira cómoda. Pero tú te quedaste. Tú soportaste el peso de esta historia. Esto prueba que tu espíritu está listo para lo que viene a continuación. No dejes que este canal desaparezca en tu historial. Suscríbete ahora. Al hacer clic en ese botón, no estás solo siguiendo a un creador de contenido. Estás garantizando tu lugar en la primera fila siempre que abramos un nuevo archivo prohibido. Únete a nuestra orden de buscadores. Y si este mensaje resonó dentro de ti, si sentiste que una pieza del rompecabezas finalmente encajó, sella este momento. Deja tu like como una señal de que estás despierto. Ve a los comentarios y escribe la frase que define tu nuevo estado de conciencia. El velo cayó. Escribe eso para declarar al universo y a ti mismo que ya no aceptas la historia editada. Exiges la verdad cruda. Ahora, la teoría terminó, pero la práctica está apenas comenzando. El video que está apareciendo en tu pantalla en este exacto momento es la llave que falta. En él vamos a abrir el grimorio que la historia intentó borrar. No pares aquí. Haz clic ahora. La iniciación continúa allá.